¿no? Hacen por ahí no sea la concurrencia habitual. Así que bueno, vaya también mis saludos a todos quizás que ahora se conectaron por las redes y están ahí expectantes para escuchar la palabra del Señor. Sabe que, bueno, mi papá también, feliz papá. Vengo de la casa de mis papás, me quedé anoche por allá, y le pido oración por mi abuela. Ella ya está bastante avanzada en edad, y esta gripe que anda dando vueltas le afectó bastante, y anoche la escuchaba mucho toser. Por mi abuela y también mi abuela política, no la abuela de mi mamá, está con neumonía y tiene creo que 86 años ya. Y la verdad que uno se duele, nos fuimos a orar también por ella y se duele cuando suceden las cosas. Uno entiende también la cuestión de la edad, pero por supuesto que causa, ¿no? Dolor ver a una persona que está sufriendo. También seguramente los que escuchan FM Mi Roca sabrán que el pastor Mirande partió a la presencia del Señor el día de ayer. Así que también oramos por consuelo y también por toda la iglesia, porque no solamente la familia se duele, sino que hay todo un ministerio detrás que ahora se tiene que reorganizar a partir de lo que sucedió. Y muchas veces pasa de que no se está preparado, porque uno a veces no piensa en eso, ¿no? ¿Cómo vas a pensar que puede llegar a partir, que puede morir ahí? Va a pasar, ¿no? Y a veces no somos preventivos. Dios quiera que el Ministerio Suriel haya estado preparado para esto. Y oramos tanto por la familia del pastor apóstol Miranda, como por la congregación que allí está, ¿no? Porque sabe que muchas veces sucede, en muchos lugares ha pasado que una vez que no está el pastor, ¿no?, con el que se identificaban, muchos de los congregantes se van, porque ya no está, porque ya no es lo mismo, ¿no? Y esto daña a la grey, daña el rebaño, daña también al ministro que esté queriendo empezar, ¿no? Porque viene con una carga tremenda, y esto de tener que suplantar a, ¿no?, estar en lugar de, genera también expectativas. Esas expectativas muchas veces no son llenadas y muchos hermanos prefieren ir a otros lugares. Entonces, que el Señor les ayude. Bien, suelo no ser temático, es decir, hoy es el Día del Padre y yo siempre suelo ir por otro lado. Nosotros celebraremos Dios mediante el próximo domingo, en este lugar, el Día del Padre. Pero sabe que yo esta semana estuve leyendo un pasaje que quizás nos pasa a todos, seguramente los lectores de la Biblia. Leemos un pasaje al cual no le damos quizás mucha importancia, pero llega un momento en que ese pasaje adquiere importancia o significado, un significado que quizás antes nunca le vimos, ¿no? Pero tantas veces lo leí y pasé por alto, ¿no? Y vamos a leer un pasaje, pero después entenderemos un poquito más el contexto. Deuteronomio. Y ya esto suena raro, ¿verdad? Porque suelo predicar en el Nuevo Testamento, o veníamos hablando mucho del Nuevo Testamento, y la idea era poder seguir, pero el Señor me sorprendió con esto y no lo quiero dejar pasar. Si lo hizo el Señor, creo que hay una razón. En el capítulo 1 del libro de Deuteronomio, o mi abuela diría, Deuteromonio. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, allí ni bien está comenzando, y el verso 31. Leemos simplemente ese versículo, pero vamos a avanzar un poquito más en el texto. Deuteronomio, capítulo 1, hacia el principio nomás. Ahí cito nomás.
Y verso 31. Dice así la palabra del Señor. Y en el desierto, y usted presta atención, vamos a hacer un pequeño análisis. Ya le está dando el contexto, ya le está diciendo, ya la Biblia, ¿se acuerda que nosotros, yo le decía, y creo que en la clase hermenéutica obviamente también lo dije, uno tiene que hacerle preguntas al texto, ¿no? Pero el texto acá ya comienza respondiendo una. Ya me está diciendo dónde, por ejemplo. ¿Dónde? En el desierto. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Amén. Y usted quizás dirá lo mismo que me pasó a mí mucho tiempo. ¿Y? ¿No? ¿A dónde querés llegar con esto? ¿No? ¿A dónde apunta la palabra? Bueno, para poder entender hacia dónde apunta la palabra, obviamente tengo que conocer el contexto, pero en lo primero que leemos, lo primero que podemos ver es que el que está hablando allí en ese momento, en toda esta fracción, y lo va a hacer durante largos, durante todo el libro, es Moisés. Moisés les está hablando al pueblo de Israel. Un pueblo que él ya viene dirigiendo. Muchos dicen Moisés es el gran caudillo del Antiguo Testamento. Y por eso ustedes van a encontrar que los fariseos, hablarles de Moisés o criticar a Moisés, para ellos era una blasfemia, una calumnia, ¿no? Porque tenían a Moisés como el gran nombre del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque a él se le revelan la tabla de los 10 mandamientos, usted lo recordará, allí en el monte Sinaí. Ahora, Moisés está hablando, y Moisés le está hablando a todo el pueblo que él ya venía, una multitud de al menos 4 millones de personas. Tremendo. Pero les está hablando en un contexto. Y en el lugar es el desierto. ¿Por qué? Porque ellos vienen de transitar el desierto. Recordarán que ellos salen, por ejemplo, de Egipto. ¿Recuerda esto? El libro de los Hechos es donde se nos presenta Moisés y en donde el plan de Dios para con Moisés es utilizar a Moisés como su recurso, como el recurso humano de la mano de Dios, que con fuerza saca a su pueblo de la esclavitud, los rescata. Hay un montón de episodios, desde la apertura del mar hasta el milagro de sacar agua de la roca, y en medio un montón de rebeliones. Pero también suceden otras cosas importantes, porque lo que les está diciendo Moisés es, ustedes llegaron a este lugar, y dice que Dios estaba, dice, Jehová tu Dios te ha traído. O sea, estás en este lugar no porque sos fuerte, no porque sos bueno, no porque conocías el territorio, no porque tenías experiencia, porque de hecho tampoco la tenías, sino Dios fue el que te trajo a este lugar. Es decir, tu presente, tu realidad, tu situación actual es a causa de que Dios te puso, te trajo a este lugar. ¿Amén? Ahora, la aclaración sigue, porque dice, no te trajo de cualquier manera, sino como un hombre trae a su hijo por todo el camino, dice, como el hombre trae a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y la palabra que utilizan es nasá. Esto de traer es nasá. Bueno, nasá, no sé cómo se pronuncia, no, en mi hebreo no es bueno. Pero la palabra es nasá. Y esto quiere decir tomar, llevar, levantar, sostener, soportar. Como hace un papá con su hijo pequeño. La figura que emplea Moisés es
paternal, por supuesto, pero también tiene que ver con mucha ternura y con mucho amor. Los que somos papás, a mi hija en los primeros meses, cuando ella era bebé, no la quería alzar, no porque no la quisiera, sino porque me daba miedo, la veía tan chiquitita y tierna así, como que me daba miedo lastimarla. Después cuando me animé, bueno, fue medio impuesto, mi señor me dijo, o la agarrás, es tu hija, la tenés que agarrar. Y la agarré con mucho cuidado, pero también con mucha ternura y una mirada de amor. Por supuesto, es mi primera hija, y hay un montón de cosas que nacen en uno como papá que no sabía que existían. Más los que fuimos criados medio a la antigua, ¿no? Entonces, cuando sos papá, esto lo digo a los que quizás no experimentaron eso, yo se los digo desde mi punto de vista. Por supuesto que no todos pasarán por lo mismo y les afecta quizás de manera distinta, pero creo que más o menos va por ahí para todos. El poder extenderse, ¿no? Vos es una extensión de vos mismo y estás sosteniendo una extensión de vos mismo. Es algo que es una vida que te está representando de alguna manera, a la cual vos podés nutrir, te podés informar, podés educar, podés formar, y lo vamos a ver. Dios está diciéndole esto, Moisés le está diciendo, Dios los trajo a ustedes de esta manera. Estando en el desierto, Él los tomó, los sostuvo y los llevó en el desierto, no los dejó a la deriva. No los dejó a ver, como decía la palabra allí en el libro de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Está diciendo exactamente todo lo contrario. Dios te tomó. Ahí en el desierto, te tomó en sus brazos, como el papá toma a su hijo. Mismo libro, capítulo 1, verso 1. Estas son las palabras, y les digo el contexto. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. En Cades Barnea sucede la rebelión. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrel. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el río Éufrates, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Qué está diciendo Moisés? Traducido al castellano. Porque uno lee Moab y los nombres. ¿Qué está hablando? Bueno, les está recordando. ¿Por qué? Porque Moisés llega y dice, de este lado, fíjense que repite 2 veces, de este lado del Jordán. Es decir, hay un objetivo que cumplir, hay un lugar al que tenemos que llegar, pero todavía no llegamos, todavía estamos de este lado. Tenemos que llegar allá, pero todavía hoy estamos de este lado. Todavía no llegamos, todavía no cumplimos el objetivo. Todavía no hicimos lo que teníamos que hacer. Todavía el plan de Dios no fue consumado con ustedes. Todavía el plan de Dios no está completo. Todavía el plan de Dios no fue hecho a la perfección. Estamos todavía de este lado. Estamos de este lado del Jordán. Y saben que nosotros muchas veces necesitamos entender de que todavía no hemos llegado a hacer aquello que Dios quiere que seamos y quiere que hagamos. Todavía estamos de este lado del Jordán.
Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque somos conformistas. Bueno, pero hasta acá el pueblo de Israel tenía victorias, había derrotado a unos, ¿no? Y nombra allí. Y puede ser que les haya agarrado un conformismo. Pero fíjese que cuando llegan allí, acá desde Barnea, se mandan los 12 espías, ¿no? Para ver la tierra. Y pasan, los espías vuelven y dicen cosas muy lindas, ¿no? La tierra es hermosa, ¿no? Tiene unas uvas hermosas, grandísimas, ¿verdad? Pero dicen, hay gigantes. Y nosotros somos como langostas para ellos. ¿Recuerdan? Pero había dos que tenían un espíritu distinto, ¿se acuerdan? Josué y Caleb. Y les recuerdan que Dios iba a estar con ellos. Y les recuerdan de que Dios ya había estado con ellos. O sea, apelan a la memoria, como Moisés está haciendo en este momento. Acuérdense de que Dios ya ha estado con ustedes y que fue quien los trajo a este lugar. Y ellos tenían esto de que se rebelaban con frecuencia y Dios le dice, bueno, esta generación no va a pasar. Y están 40 años en el desierto. Luego de esos 40 años en el desierto muere esa generación y es cuando comienza a hablar Moisés a la nueva generación. Y sabe que me llama la atención esto. Dice el verso 2, capítulo verso 2, 11 jornadas, 11 días hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Es decir, ellos tenían 11 días de camino si hubiesen obedecido. Pero se extendieron a 40 años, dando vueltas por el desierto a causa de la desobediencia. Y ahí es donde me llama más la atención el texto que leímos. Porque lo que Dios les dice es, ustedes estando en desobediencia, ustedes habiendo sido rebeldes a mi palabra, ustedes habiendo hecho lo que quisieron y habiendo tomado prioridades su pensamiento antes de que mis pensamientos, yo los traje como un padre lleva a su hijo. Y ¿sabe qué? A mí esto me estremeció. Porque aún a pesar de nosotros ser desobedientes, muchas veces Dios nos sigue tratando de la misma manera que trató al pueblo. Ese mismo pueblo que durante 40 años había estado desobedeciendo, dice que Dios los sostuvo y los llevó como un padre lleva a su hijo, con ese mismo cuidado. El pueblo había hecho casos o oídos sordos a la voz de Dios. Dios le dijo que le iba a dar un lugar donde fluía leche y miel. ¿Usted recuerda la promesa esa? Y de hecho, cuando ellos van, era verdad. Y me imagino, ¿no? ¿Cómo hubiese sido? Si yo hubiese sido una espía de los que iban allí a mirar la tierra, ¡wow! Lo que Dios dijo es verdad. Mira, fluye leche y miel. Era verdad. Pero cuando vuelven, el espíritu y el ánimo era otro. Lo que Dios dijo es verdad, pero hay gigantes. Lo que Dios dijo es verdad, pero ¿sabe que a nosotros nos pasa a veces lo mismo, no? No, yo sé que Dios tiene un plan con mi vida, pero yo sé que Dios quiere hacer cosas con mi vida. Él a veces me muestra, han pasado cosas, me dicen que tengo una buena vibra, ¿no? En el trabajo mis compañeros vienen y me cuentan sus cosas, entonces quiere decir que hay algo de Dios en mí, pero me cuesta dejar, me cuesta hacer. Y aún así, Dios sigue haciendo lo mismo que hacía con el pueblo de Israel, rebelde, con sus propios pensamientos. Dios nos sigue tomando como un padre a su hijo. Y hay una especie de evolución en esto. Y cuando comencé a leerlo, más me quebrantaba el Señor. Porque me siento identificado. No solamente como un hijo de Dios, porque todos decimos, no, somos hijos de Dios.
Y aquel que es más osado dice, no, soy un siervo de Dios. A mí me cuesta hasta decir que soy hijo de Dios muchas veces. Ni hablar de Dios. Hay gente que te saluda y dice, Dios le bendiga, siervo. Con todo lo que tengo que cambiar y que alguien te diga siervo. Si no sirvo, no soy siervo. Y Dios nos sigue tratando con amor. Pedro habla, y es una figura fuertísima, de que muchas veces pisoteamos la sangre de Cristo. ¿Saben cuándo pasa eso? Cuando nosotros no lo representamos a Él como hijo. ¿Vieron que yo les decía al principio, cuando uno ve a su hijo como una extensión de sí mismo? Imagínese a Dios viéndolo a usted como una extensión de sí mismo. Eso es ser luz. Por eso Dios nos llama a ser luz. Ser una extensión. Que Dios se vea reflejado en nosotros. Que cuando la gente te vea, vea a Dios. No te vea a vos, sino que vea algo de Dios en tu vida. Si el que te ve puede decir, oh, me encanta porque tiene un amor, bueno, eso no es suyo, es de Dios. Oh, me encanta hablar con él porque tiene una paciencia, eso es un fruto del Espíritu. Entonces no es mío, es de Dios. ¿Qué está viendo? ¿Me está viendo a mí? No, está viendo a Dios. Me encanta cuando verlo porque siempre está sonriente y siempre está gozoso. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu. No es de la persona, es algo que Dios puso en esa persona. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque te ama. Y quiere que vos reflejes lo que en Él hay y lo que Él es. ¿Por qué? Porque es un padre y nosotros los padres hacemos eso con nuestros hijos. Y nos inflamos todo cuando alguien habla bien de nuestro hijo o nuestra hija. Ah, y eso lo sacó a mí de sí. Cuando Jesús se encuentra con aquel siervo del centurión, dice algo que suena fuerte y chocante a la vez. En aquel centurión tenía un siervo que estaba, un esclavo, que estaba enfermo. Jesús se está por dirigir y dice, no, yo no soy digno de que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué hace Jesús? ¿Recuerda lo que le pasa a Jesús? Se asombra. Nosotros diríamos, wow, cuánta fe que tiene. ¿Se ha admirado alguna vez Dios de su fe, de tu fe, de mi fe? ¿Se ha admirado alguna vez el Padre de tu amor, de tu bondad, de tu gozo en las luchas, de tu paciencia, demostrando que realmente sos un hijo de Dios y estás teniendo los frutos porque sos un hijo de Dios y aprendiste bien de tu papá? Los que tienen papás con oficio y aprenden el oficio, no son, esto me lo enseñó papá. Esto lo aprendí de papá. Papá es buen asador, excelente asador. Yo no puedo decir que aprendí eso de papá. Pero hay otras cosas que sí. Dios tiene un montón de características, atributos que se le dice. Y algunos de ellos se llaman comunicables. Es decir, que nosotros los podemos tener. Otros que son exclusivos de Él. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Eso no lo podemos tener. Pero hay otros que son comunicables. Y los podemos tener porque son sus hijos. ¿Sabían? Parece que no. Entonces, si Él es mi papá, y si yo soy su hijo, recuerda que venimos hablando del nacer de nuevo. Y si yo nazco es porque soy hijo de Él. Entonces tiene que haber un fruto de que yo soy su hijo. Y decir, yo soy mi papá. Y me pongo del otro lado, me pongo otra vez del lado del Padre. Y decir, qué bueno. Él es mi hijo.
dice en el libro de Hebreos que Él no se avergüenza. Capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, pero Él dice que Él no se avergüenza de aquellos que dicen de ellos, porque lo han representado bien. Y si yo soy un embajador, como dice Pablo, y estoy representando a Dios aquí en la tierra y lo represento bien, Dios no se avergüenza. Qué bueno, gloria a Dios. De decir que Él, ella, vos, yo somos hijos de Dios. Es decir, perdón, el orgullo es algo malo, pero es decir, de alguna manera, comillas, comillas, Dios está orgulloso, si bien el orgullo es algo malo, de decir, Él es mi hijo. Mira, ¿no? Como haríamos nosotros como papás. ¿No? Tenemos un hijo talentoso, una hija talentosa, mira. Mi hija canta, por ejemplo. Lo saben todos. Mi hija canta. Nos hinchamos. Los nenes que tienen, son voluntarios para jugar a la pelota y juegan más o menos bien. Ese que hizo gol es mi hijo. ¿Usted piensa o cree que Dios de alguna manera no le pasa lo mismo, no se siente así cuando hay un hijo de Dios que es obediente a su palabra, que ora y clama con fe? Entonces Dios no le va a responder acaso. ¿Usted piensa que Dios no se goza cuando usted lo representa bien aquí en la tierra? Cuando usted es un buen hijo y el que es un buen padre, ¿no se va a gozar de aquellos que le representan bien? ¿Por qué cree usted entonces de que Dios, aun a pesar de que este pueblo era tremendamente rebelde, quizás muchas veces más de lo que nosotros somos, Él aún así los toma de los brazos, como dice aquí Moisés, y los hace cruzar por el desierto? ¿Quién haría eso sino un buen padre? De hecho, lo hacemos, porque muchas veces nuestros hijos se portan mal y nosotros no le decimos, bueno, listo, andate afuera, dormí afuera. No, pero papá, está lloviendo, hace frío, no importa. Sos un mal hijo, sos una mala hija, andate afuera. No lo hacemos. Y Jesús lo dice, ustedes aún siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Jesús lo sabía. Pero nosotros muchas veces lo olvidamos porque no aplicamos ese mismo criterio a nosotros como hijos de Dios. Y nos olvidamos de lo buen Padre que es Dios para con nosotros. Que aún a pesar de nuestras rebeldías, de nuestros caprichos, Él nos tiene que soportar. Y Pablo lo dice, fíjense, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 y el verso 18, si no me equivoco. Iván es más rápido que yo buscando. Hechos 13, 18, Iván. Creo que era ahí. Fíjense lo que dice Pablo. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó. La misma palabra, Nasat, los sostuvo en el desierto. Uy, Pablo conoce el hebreo, por supuesto, mucho mejor que yo, ¿no? Pablo era fariseo, conocía allí el hebreo, evidentemente lo conocía mejor. Pero ¿sabe qué? Emplea la misma palabra y les está explicando a sus oyentes cómo Dios toleró, soportó y sostuvo, como un padre lleva en sus brazos a sus hijos. ¿Usted piensa que no lo hace con usted? ¿O que no lo hace conmigo? Yo también tengo mis cosas. Por supuesto, es como cuando uno está de novio. Usted no le cuenta sus malas cosas a su novia. ¿No? No le va a mostrar que tiene malos hábitos, malas mañas. ¿No? Eso no, lo oculta todo. ¿Tiene malas contestaciones? No, ahí no me tengo que portar bien porque... Ahora, después de casado, ahora que me soporte, ¿no? Y dejamos la ropa tirada por todos lados, ¿no? Pero antes no eras, antes eras ordenadito, eras pulcro. ¿Qué pasó? Dios nos tiene que soportar y de hecho lo hace muchas veces. Mil de evolución. Y espero ser fiel al mensaje de la palabra. Mire esto. Éxodo, capítulo 4 y verso 22. Dios libera a un hijo que está esclavizado. Éxodo, capítulo 4, el verso 22.
Dice así la palabra del Señor. Y me sorprende tanto que Dios es tan explícito. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, ¿Israel es qué? ¿Qué es Israel? ¿No lo está leyendo? Israel es mi hijo. Fíjese que Dios no está ocultando su paternidad para con Israel, para con su pueblo, para con usted, para conmigo. Dios se hace cargo. Dice, Israel es mi hijo. No es cualquier cosa. No importa la condición en la que está. Aún estando en esta condición, aún estando esclavizado, aún estando en dolor, aún estando quizás pareciera sin respuesta, dice Dios, Israel es mi hijo. Aún cuando vos estés en la misma situación, cuando estés sin respuesta, cuando te sientas esclavizado por el pecado, aún cuando te sientas en enfermedad o en dolor, Dios te dice, vos sos mi hijo. Él no lo oculta, bendito sea Dios. Y ellos estaban esclavos. Ahora, Dios los rescata de allí y comienza a hacerlos transitar por el desierto, como lo vimos recién, y lo hace sosteniéndolo. Ahora, hay otra imagen más. Deuteronomio capítulo 8, verso 5. Dice, Deuteronomio 8, 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Es decir, que no solamente te lleva en sus brazos y es amoroso y qué bueno, sino que cuando te equivocás, como lo hacemos nosotros con nuestros hijos, ¿Dios qué hace? Castiga. Castiga. Ahora, ¿por qué castigamos nosotros a nuestros hijos? ¿Lo hacemos porque no los queremos? ¿Porque los odiamos terriblemente? Entonces los queremos castigar y no vemos el momento de que se equivoquen para castigarlos. No. No queremos que se equivoquen. No queremos que erren. No queremos que nos dejen mal vistos. Muchas veces cuando hacen berrinches, bueno, eso sería más alejito. Cuando hacen berrinches en el medio de la calle o en un lugar donde hay mucha gente, ¿no? Mi nene es de eso, ¿no? El chiquitín, ¿dónde está? Que le pasa a muchos nenes. Ahora, ¿cómo te sentís cuando pasa eso? Ay, ¿no? Y lo castigás. ¿No? ¿Para qué? Para que esto no vuelva a ocurrir. Dios hace lo mismo con nosotros. Es decir, nos reconoce en su filiación, voy a hablar así en términos así como difíciles, pero es decir, reconoce que Él es nuestro Padre, como nuestro Padre nos sostiene y nos lleva en el desierto, es decir, en los lugares difíciles. Ahora también nos disciplina o nos castiga. Por supuesto, yo tomo esto porque está en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver replicado un montón de veces en el Nuevo. Usted entiende hacia dónde vamos, ¿no? Va a hablar Pablo acerca de la corrección, en Hebreo allí leemos acerca de la corrección. Evidentemente hay muchos pasajes, no me quiero ir por las ramas, pero esta viene siendo la relación. Dios es nuestro Padre. Después vamos a ver que también es nuestro formador, nuestro creador, así en Isaías. Pero, en principio, nuestro Padre. Como Padre nos ama y nos sostiene y nos cuida, aún en los lugares difíciles. Y lo hemos visto muchas veces. Pero también nos castiga o nos corrige. Y acá hay una imagen que me encantó. En el libro de Oseas, capítulo 11, del 1 al 4. Después siga nuevamente este hilo conductor. Y vuelva a ver a Papá Dios. Dice, cuando ¿quién? Israel, mismo que en Éxodo. Cuando Israel era un muchacho,
Yo lo odié. Ah, no. Yo lo amé. Y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo, lo que leíamos en Éxodo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios, hermosos hijos. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Fíjese, con todo eso es lo que veíamos recién. Dios los tenía en sus brazos, los enseñaba a andar, a caminar. Tomándole de los brazos la misma figura, Nasat, es lo mismo. Y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Les sacó el yugo, algo que les imposibilitaba andar libremente. El yugo era algo que se utilizaba en los bueyes, en la junta de bueyes, se le ponía un yugo así sobre el pescuezo, vamos a decirlo, que sea nuestra nuca, pero que los animales no tienen nuca. Entonces se apoyaba un peso al cual se le llamaba yugo, y que ese yugo lo entrelazaba con otro para poder trabajar juntos. A esto se llamaba una yunta, en este caso de bueyes. Pero esto era un peso, era algo muy pesado. Es decir, el animal no podía hacer lo que quería. Por eso se le ponía el yugo. Dice, Israel estaba esclavizado de la misma manera. Había un peso sobre ellos. Y yo saqué ese peso para que estén libres y los alimenté, les di comida. Aunque ellos andaban sacrificando a los Baales, ellos adoraban a otros dioses, ellos hacían otras cosas, pero Dios los seguía amando. Dios, aún a pesar de todas las cosas que hacían que estaban mal, Dios se mantenía en la misma posición. Israel es mi hijo, yo lo voy a sostener en los brazos. Yo lo voy a llevar, le voy a sacar el yugo y los voy a alimentar. Y dice, con cuerdas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que empleó métodos humanos, porque dice que anteriormente en el verso 3 dice que no se daban cuenta de que era Dios el que le estaba dando todo eso. ¿Sabe que muchas veces puede pasar? Que nosotros confundimos nuestros logros, nuestras capacidades con que son mérito propio. Es decir, no nos damos cuenta de quién es el gestor de todo lo que nos está pasando. Cuando es algo bueno decimos, no, soy yo. Cuando es algo malo decimos, Dios, ¿qué pasó? Y ahí sí nos acordamos, Señor, soy tu hijo. Dice, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas primero, es decir, se hace comprensible para que todos le puedan entender. No habla un mensaje divino, no habla con metáforas que usted no pueda entender, sino que lo hacía de manera que sea entendible. Es decir, soy yo soy el que gestó esto, yo te elegí, yo te saqué, te santifiqué, te saqué el yugo de la esclavitud del pecado, soy yo. Y aún así no le conocía. Y hay dos pasajes o tres. Isaías 49:1 es uno de ellos, que hablan de esto. Y creo que lo van a clarificar un poquito más. Isaías 49:1. Dice así la palabra del Señor allí. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Los planes de Dios para con su hijo Israel. Jeremías capítulo 1 y verso 5 va a tener algunas palabras similares. Jeremías 1:5. Jeremías es el famoso profeta llorón. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios nos conoce desde antes.
nos formó desde antes para que fuésemos el reflejo suyo, de Él. Y fíjense lo que dice Mateo, capítulo 2 y verso 15. Y este de verdad no lo conocía. Mateo capítulo 2 y verso 15. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y acá está hablando literalmente de Jesús. Aquella metáfora que se habla de Egipto, haberlo sacado desde Egipto, se cumple en Jesús. De Egipto llamó a su hijo, es decir, se muestra realmente como un padre con su hijo. Lo hace, por supuesto, de manera conceptual con Israel para el pueblo y lo llama mi hijo, pero luego se cumple realmente la palabra en Jesús. Y cuando Jesús huye, se recordarán cuando huyen a Egipto por el tema de la persecución, dice aquí Mateo que se cumple otra vez la palabra. ¿Por qué? Porque, bueno, el fin de Mateo y los escritos de Mateo son para que los judíos entiendan de que en Jesús se cumplen todas las profecías. Entonces, esa es la intención de Mateo. Pero Dios se sigue mostrando como un hijo. Ahora, lo último que recordamos es que el pueblo, como era, rebelde, iba a buscar a los Baales, adoraba a los Baales, y Dios mirando lo que ellos hacían. Y mientras miraba, no se queda con los brazos cruzados. Hay un mensaje de parte de Dios para con su pueblo, como papá. Oseas, mismo libro de Oseas que estábamos hoy, capítulo 14, y el verso 1 y 2 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Cuál es el mensaje? Vuelve. Joel, capítulo 2, verso 12. Lo llevo rápido porque el tiempo se va. Joel, capítulo 2 y el verso 12. Joel 2, 12. No lo tenía marcado. ¿Encontraste? Sí. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Si Dios está abriendo la puerta a la segunda oportunidad, es decir, no importa que hayas fracasado, no importa que hayas caído, no importa que estés adorando a otras cosas, no importa que yo no sea el número uno de tu vida, lo más importante, el mensaje de Oseas, vuelve. El mensaje de Joel, conviértete. O sea, es decir, todavía hay lugar, todavía hay espacio, mis planes no han cambiado. Jeremías, capítulo 3, verso 12. Jeremías 3:12 dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di otra vez, vuélvete, oh rebelde Israel. Sigue hablando al mismo pueblo, a su pueblo. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. ¿Cuál es el mensaje? De vuelta, vuélvete. Y lo vamos a encontrar en Isaías, lo vamos a encontrar en Zacarías, lo vamos a encontrar en Malaquías. Es decir, Dios está diciéndole a su pueblo rebelde, vuélvete. ¿Por qué? Porque es lo mismo que haría un padre. No sé si, seguramente cuando hay una etapa en todos nosotros, me ha pasado a mí, cuando tenía 17 años me fui de mi casa, también era rebelde. No me fui porque me fui con la excusa de decir no me voy a servir a Dios de otro lado, pero yo sabía que en realidad lo que había en mi corazón era otra cosa. Y siempre admiré esto de mi papá y de mi mamá. Cuando yo les dije a mis 17 años que me iba a ir a otra provincia, no dijeron, no, no te vas a ir, vos estás bajo nuestro techo, ¿no?
que estaban en todo el derecho de hacerlo y de decirlo, sino que me dejaron ir, aún en mi rebeldía. Y yo imagino, porque hoy soy papá y si me sucediera algo así, yo estaría orando todos los días si alguno de mis hijos hiciera eso y pidiéndole a Dios, Señor, tráelo de vuelta. Señor, haz lo que vuelva. Señor, que recapacite. Y al otro día, ni bien me levanto, doblaría mis rodillas y al ver que mi hijo no volvió o mi hija no volvió, le volvería a decir al Señor, Señor, haz lo que recapacite. Señor, haz lo que vuelva. Señor, haz lo que llame más tarde. ¿Por qué? Porque a pesar de todo el dolor que nos pueda causar un hijo, una hija, con su rebeldía o con su desobediencia, siempre lo que aflora por sobre todas las cosas es el amor. Lo vemos acá. Y no importa cuántas cosas hayamos hecho, lo que siempre va a superar a nuestros errores es el amor del Padre. ¿Dónde lo vemos? En el Hijo Pródigo, Lucas capítulo 15. Toda esta cronología que venimos haciendo tiene su punto más alto cuando Jesús les cuenta a ese mismo pueblo, este pueblo, acerca de este hombre que tenía 2 hijos. Y que el menor de ellos le pide todo lo que le correspondía a su padre que aún no había muerto. Usted recordará que hice muchas veces énfasis en eso. La herencia se daba con el padre muerto, no con el padre vivo. Pero este muchacho tenía tantas ganas de hacer lo que quería que le pide sus bienes, sus pertenencias a su papá antes de tiempo. ¿Y sabe qué? La historia es tremendamente dramática. Y ahora la vuelvo a ver con estos ojos. Del Dios que viene hablando durante tanto tiempo. Más de 1000 años pasan entre lo que leemos en Deuteronomio y lo que Jesús está narrando allí. Y lo que está diciendo, en definitiva, es, pasaron más de 1000 años, pero Dios sigue siendo el mismo Padre que lleva a su Hijo en los brazos. Dios sigue siendo el mismo Padre que te cuida cuando estás enfermo. Dios sigue siendo el mismo Padre que anhela verte llegar y que te dice, como le decía a su pueblo, vuélvete, vuélvete. Vuélvete, acá hay brazos abiertos, acá hay brazos extendidos, no te vayas, volvé, como lo haríamos nosotros con nuestros propios hijos. Y hay algo que hace más gigante la narrativa de Jesús, y es que dice que cuando el Padre lo ve de lejos, ¿qué hace? ¿Recuerda lo que hace el Padre? Sale corriendo. ¿Sabe qué era eso para un judío? Era algo totalmente humillante. Que un hombre de la edad del papá de estos 2 muchachos saliera a correr era humillante. Porque el que salía a correr en todo caso era el esclavo, no el amo. Pero el padre tiene tanto amor, extraña tanto a su hijo, ama tanto a su hijo, que cuando lo ve desde lejos sale a correr. No le importa que le digan, mira, ¿cómo se va a rebajar así? Mira dónde viene el otro todo sucio, mira cómo está. No le importa nada. Lo que importa es que su hijo está volviendo. ¿Y sabe qué? Nuestra condición espiritual muchas veces nos hace estar tan alejados del Padre como estaba el hijo pródigo de su papá. Porque no somos dignos representantes. ¿Recuerda las palabras del hijo pródigo? Ya no soy ¿qué? No soy digno, dice, de ser llamado tu hijo. Nosotros
muchas veces no lo queremos reconocer y de hecho quizás ni siquiera lo vamos a hacer. Porque eso lo tiene que producir el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros con nuestras actitudes tampoco somos dignos de ser llamados hijos de Dios, ¿está bien? ¿Y sabe qué? Somos tan conscientes de eso que muchas veces tampoco lo decimos. Y en nuestro trabajo no saben que vamos a la iglesia. Y en la escuela no saben que van a la iglesia. Eso está diciendo de que yo no estoy orgulloso del padre que tengo. Si yo tuviese un padre alcohólico quizás, o inmerso en vicios o en drogas, yo quizás también no quisiera decir quién es mi papá. Pero mi papá en los cielos no es así. Tengo un Dios que es todopoderoso, que es todo amor, misericordia, que además es justo. ¿Cómo no voy a decirlo? ¿Se avergüenza usted de ser cristiano o de decir que es cristiano? Porque quizás acá, por supuesto, somos todos de la misma manada. No hay ninguno se va a avergonzar porque es evidente que somos todos cristianos. Pero ¿y cuando no son todos cristianos? En alguna juntada. O sea, ¿sabe cuándo se ve mucho esto? En las fiestas de fin de año que se organizan en los trabajos. Porque allí nos conocen todos, nos conocemos todos. Entonces, ¿qué es más fácil? Decir, yo soy un hijo de Dios, o, bueno, una vez no pasa nada. Dios se ha mostrado desde la eternidad, pero desde que ha llamado a su pueblo, lo ha llamado como su hijo. Entonces Él se muestra evidentemente como un padre. Y manifestó las condiciones de padre, porque lo hemos visto. Lo sostuvo, lo cuidó, lo protegió, lo guardó en el desierto. Usted va a leer en el capítulo 8 de Deuteronomio de los peligros que Dios guardó al pueblo. Dice serpientes, escorpiones, ¿no? Un montón de cosas que, obviamente, a una multitud tan grande de más de 4 millones de personas, Moisés no podía estar para todos. Moisés no podía proteger a todos. Lo hacía Dios. Dios se mostraba como padre, pero ellos no lo reconocían. Dios los alimentaba, pero ellos no lo reconocían. Es más, cuando lo entendían decían, ya no queremos más maná. Ya estamos cansados. Nosotros muchas veces somos así de caprichosos también. Por supuesto. Hace falta mucha valentía para reconocerlo. Y mucha humildad para hacerlo. No sé, usted, no sé si usted se evalúa como hijo, ¿no? Si alguna vez hizo esa evaluación de verse a sí mismo como hijo. ¿Qué tan buen hijo soy? Y no hablo de la iglesia, ¿eh? Hablo totalmente de forma natural. ¿Se planteó alguna vez qué clase de hijo es? ¿Y se tuvo por bueno? No, yo soy un buen hijo. Yo soy bueno. ¿Qué suerte que mi papá me tuvieron a mí? No hay otro como yo. No son mis palabras, yo no lo dije jamás. No me atrevería jamás a decir una cosa así. Yo creo que han tenido muchos dolores de cabeza mis papás conmigo. Lo conté una vez acá. Mi mamá estaba leyendo un libro de James Dobson que dice el adolescente de carácter firme o fuerte, una cosa así. Y yo dije, qué raro, mi mamá está leyendo esto. Claro, lo estaba leyendo por mí. Yo era un desastre. Un desastre, hermano. Usted me ve así acá, no, yo era un desastre.
en el colegio, afuera del colegio, era un desastre. O sea, yo creo que Dios ha tenido mucha misericordia conmigo. No podía jamás decir, no, yo soy un buen hijo. No, la verdad es que mi papá la pegaron conmigo. Si lo traslado a lo espiritual, pienso exactamente lo mismo. No soy buen hijo. Pero ¿sabe qué? Veo en la Escritura que Dios también a mí me dice, vuelve, 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 hay esperanza. Te creé, te diseñé con un plan, con un propósito. Ese propósito no cambió, sigue siendo el mismo. Lo estás atrasando vos por tu rebeldía, lo estás atrasando vos por tu mala interpretación de las cosas, lo estás atrasando vos porque querés hacer la tuya y nunca te fijaste que mi camino va para otro lado, mi pensamiento va para otro lado. Pero volvé, volvé. Soy como aquel padre del hijo pródigo, estoy con los brazos abiertos. Es más, estoy dispuesto a salir a correr y a humillarme para que vos vengas otra vez conmigo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Podemos darle un feliz día al Padre también y reconocer que hemos sido malos hijos. Y de que Él aún así, como lo hizo con este pueblo, me llamó mucho la atención eso. Sabía que esa generación iba a perecer. Póngase de pie en el tanto. Él sabía que esa generación iba a perecer. Sabía que esa generación no iba a pasar. Ya estaba determinado que iban a estar 40 años en el desierto. ¿Sabe qué podría haber hecho Dios en su justicia? Dejarlos a la deriva. Y no hubiese estado mal. Porque ya estaban sentenciados. Ellos estaban condenados a morir en el desierto. Dios los había condenado a eso. A causa de la desobediencia. Pero dice la Escritura de que aún así Él los sostuvo. Los 40 años en el desierto. Me impactó. Podría haberlos dejado tirados. Y esperar a que murieran ellos. Y decir, bueno, ahora viene la nueva generación, vamos con esto, que son nuevitos. Y que me conozcan como papá. No. Aún aquellos rebeldes, aquellos que estaban, que habían dicho tantas cosas desconfiando de Dios, los siguió sosteniendo. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? ¿Cuánto más a mí y a usted? Ah, pero yo no soy como Israel. Pero tenemos otras áreas que sí somos como Israel. Ah, pero yo no adoro a Baal. No, por supuesto, porque ahora ya no se está adorando a Baal, no es la moda. Pero hay otros Baales, hay otros altares, hay otros ídolos que ocupan el primer lugar antes de que leer la palabra de Dios, antes de que orar para tener comunión con Dios. Hacemos otras cosas. Eso es un mal. Tenemos el tiempo, tenemos el espacio, tenemos el lugar, tenemos la oportunidad, porque muchas veces decimos no, porque mi trabajo no puedo, en mi trabajo trabajo tantas horas y no me da el tiempo, no. Pero en el momento que tenemos tiempo, ¿qué hacemos? ¿Oramos? En el momento que tenemos tiempo, ¿abrimos la Biblia? Si no lo hacemos, le voy a poner un título a eso, y es, somos adoradores de otros baales. Y abrimos otros altares. Pero así como le pasó al pueblo de Israel, con el cual Dios ha tenido misericordia, también sigue teniendo misericordia de nosotros. Si no, no estaríamos acá. Estamos por la misericordia de Dios. Y el profeta Jeremías dice allí en el libro de Lamentaciones, un libro que puede parecer bastante pesimista, pero que tiene una frase que es tremenda. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Mi porción, mi parte, lo que me corresponde es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Tremendo.
Porque si Dios actuara con justicia muchas veces a causa de nuestra desobediencia, nos podría arraigar de la faz de la tierra. Como le hubiese correspondido, recordarán la rebelión de Coré. ¿Qué hizo? Se abrió un pozo y ¡pum! Chao, Coré. De raíz, murieron todos. No quedó ni uno que portara exportación de apellido, nada. Tranquilamente lo podía haber hecho con toda una generación completa que había desobedecido y había ninguneado el nombre de Dios, por decirlo de alguna manera. Y no lo hizo. Los cuidó en el desierto. Los llevó como se lleva a los nenes, con mucho cuidado. Dios lo hace con nosotros una vez más. Y seguramente mañana, si hoy no nos arrepentimos, también lo va a volver a hacer. Y seguramente en la semana, si no lo reconocemos como nuestro Dios y no hacemos lo que Él quiere, igual nos va a seguir tomando como a esos niñitos, ¿no? Pero muchas veces utilizamos esto como una excusa, ¿no? Para no arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Una vez más les recuerdo las palabras de Isaías 49. Vuélvete, vuélvete. Porque el mismo Dios que tiene misericordia y es un Dios de amor, también es un Dios celoso y Él es fuego consumidor. Que no tiene por inocente al culpable. La piedad. Que el Señor nos ayude. Oramos. Padre,